Hello guys, this is Mrs. Erika and welcome to our new channel in YouTube. Hola chicos, bienvenidos a nuestro nuevo canal en YouTube, Liceo Campestre en Casa. Today's lesson is Comparative Adjectives. Hoy vamos a hablar acerca de Comparative Adjectives. ¿Cuándo los usamos? Muy sencillo, cuando queremos comparar dos cosas diferentes. Es decir, so the first question is, what is comparative adjectives? We use these adjectives when we need to compare two things. So let's get more into this. Let's make a remind about what is a noun. Remember what is a noun? So here we have, a noun can be a person, like me or like you. Then we have a place, like church, hospital, school, home. And then we have things. Y para esto vamos a repasar algunos de los elementos que ya tenemos que tener claros. A noun. What is a noun? Cuando hablamos de noun o sujetos, nos podemos referir a personas, lugares y cosas. So, for example, this marker is a thing. Another example is I am a person. My name is Erika. So Erika is a noun. I am a noun. Then, what is an adjective? So an adjective describes a noun. Here we have some examples like cold, hot, tall, or short. Cuando hablamos acerca de adjetivos, nos referimos a aquello que describe al sujeto. Por ejemplo, tenemos frío, caliente, alto, bajo. So there are some rules that we have to have in mind. For example, we have this group, one syllable, and adjective with only one syllable, we only add er. For example, longer. We have the adjective here, and then we add er. Tenemos diferentes tipos de adjetivos. Vamos en ese momento a irlo por sílabas para poder explicar lo siguiente. Entonces, cuando tenemos adjetivos de una sola sílaba, ¿qué va a pasar? Que agregamos er al final de la palabra. Por ejemplo, longer. El adjetivo es este, sin esto, y le vamos a agregar er. Ahora tenemos otro, big es el adjetivo, y en este caso nos toca agregar otra g, er. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí se cumple una regla, que es tener en la palabra, en el adjetivo, consonante, vocal, consonante. Cuando esto pasa, tengo que duplicar la última consonante y agregar er. So, let's see an example. I have these two books. Clearly, this book is longer. This book is longer than this book. As I told you in class, we need to have two objects. So we have object 1 plus verb to be in present plus the adjective plus done. That's very important. Don't forget to use done. And the second object. The rule when we have 3 or more syllables is, for example, Spanish is
more difficult than English. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para aclarar lo que llevamos hasta ahora. Entonces, nos queda claro que necesitamos dos objetos que comparar, el objeto 1 con el objeto 2. Adicionalmente, necesitamos un adjetivo por el cual se van a comparar, es decir, si es más bonito, más feo, más grande, más gordo, etc. Ustedes dirán por qué la profesora pasó de los adjetivos de una sola sílaba a los que tienen 3 o más. Pues porque en los que tienen 2 hay una regla, digamos, que no es muy común o no es tan fácil, digamos, no es tan sencilla. Cuando tenemos adjetivos de 2 sílabas, puede ser que algunos vayan con ER, ¿cierto? Pero hay otros que van con more than. ¿Cómo pasa esto? Ya les explico. Hay un adjetivo como happy que tiene adicional, además de tener 2 sílabas, happy, termina en Y. Cuando el adjetivo termina en Y, vamos a cambiar la Y por la I latina y agregamos ER. Entonces va a quedar happier. Un ejemplo puede ser Mrs. Erika is happier than Mrs. María Paula. Una de las reglas gramaticales dentro de los adjetivos es que cuando el adjetivo es corto y tiene una peculiaridad, por ejemplo, big, va a suceder lo siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Un adjetivo de una sola sílaba. Big, así solito, sería el adjetivo. ¿Por qué pasa que se duplica la última G y agregamos ER? Sencillo, como lo vimos en clase, les recuerdo que esta regla se cumple consonante, vocal, consonante. Cuando tenemos estas tres, consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última consonante y le agregamos ER. Entonces hasta aquí vamos claros que si el adjetivo es corto, vamos a agregar ER al final. Tenemos que tener en cuenta si se cumple la regla de consonante, vocal, consonante para duplicar la última sílaba. Ahora tenemos los adjetivos con 3 sílabas. Los que tienen 3 sílabas siempre sí o sí voy a usar more than. ¿Listo? Entonces hasta ahí estamos claros. ¿Por qué salté de los que tienen una sílaba a los que tienen 3 sílabas? Porque los que tienen 2 sílabas que van en la mitad tienen una pequeña excepción. Y es, algunos se usan con ER y otros con more than. Entonces, solo hay que practicar un poco, conocerlos. Por ejemplo, happy y todos los adjetivos que terminen en I van a ir con ER. ¿Por qué? Porque así lo dicta la regla. Entonces, siempre que tengan I al final, voy a cambiar Y al final, voy a cambiarla por I latina y voy a agregar ER. ¿Listo? So let's do it in English. We have the first object or object number 1 plus verb to be in present plus the adjective plus ER plus the second object. Or we can say the first object plus verb to be in present plus more plus the adjective plus than plus the second object. Another example is the blue ball is bigger than the white ball. Cuando el adjetivo tiene 3 o más sílabas, vamos a decir lo siguiente. La estructura va a cambiar un poco, ya no vamos a decir, no vamos a agregar ER al final, sino que vamos a usar more than. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Spanish is more difficult than English. Entonces, les recuerdo la estructura general para comparativos. ¿Listo? Entonces tenemos el objeto 1 más el verbo to be en presente más, puede ser, si es largo, va a ir more, el adjetivo than, el segundo objeto.
Pero si el adjetivo es corto, entonces tenemos el objeto 1 más el verbo to be en presente más el adjetivo que termina en er más el segundo objeto. Thank you for watching. Remember to subscribe.